Ya. ¿Seguridad industrial 2, chiquillos? Buenos días. Entonces, en lo que nos corresponde el día de hoy es unidad 3, auditorías, ¿ya? Los contenidos de la unidad van a ser los siguientes: objetivo de definiciones de auditoría, tipo de auditoría, planificación de la auditoría, realización de la auditoría, informe de hallazgos de la auditoría, ¿ya? Estos últimos dos puntos los vamos a desarrollar más la próxima sesión, ¿ya? Para que también tomen en cuenta aquello. Y como resultado de aprendizaje, comprende el proceso de auditoría dentro de las organizaciones, ¿ya? O sea, nuevamente nos empieza a aparecer la palabra proceso, ¿ya? Y esto los va a seguir hasta que terminemos con el trabajo de titulación, ¿ya? Y después trabajando ustedes todos los años más adelante. Ahora, auditoría. Cuando uno empieza a ver el requisito de este tipo de sistemas de gestión, ¿ya? Nos damos cuenta que en lo que es la verificación y acción correctiva, el último elemento es la auditoría, ¿ya? De hecho, existe una norma en específico para poder realizar auditorías, ¿ya? Y lo importante de la auditoría en sí es que nos va a generar una instancia para verificar bien cómo ha sido el desarrollo de nuestro sistema, ¿ya? Y ojo, no solamente en un sistema de gestión que puede tener esta estructura, sino que también uno a veces va realizando auditorías quizás al final del día, ¿ya? Cuando uno revisa lo que ha realizado, las actividades que ha hecho en función de lo que ha planificado, ¿ya? Por eso es importante que este sea una actividad que se realice siempre, ¿ya? Ahora, un objetivo de la auditoría, que vamos a ver más adelante, no es solamente ver cómo lo hacemos, si está haciéndose bien o si está haciendo mal, o se está desviando de lo que debe hacerse, sino también proponer ciertos programas o ciertos planes, mejor dicho, ¿para qué? Para poder como subsanar o reparar todo lo incorrecto o lo malo que hemos encontrado o no se ha hecho, ¿ya? Por eso el tema de la auditoría es un tema bien, bien importante, porque nos permite también poder definir acciones para poder corregir, ¿ya? Eso es lo importante de la auditoría, ¿ya? O sea, no solamente se enmarca este tipo de sistema de gestión, se enmarca también en sistemas de gestión de aseguramiento de la calidad, sistema de gestión medioambiental, y también va a estar en la estructura de cualquier sistema de gestión. Ahora, nosotros estamos enfocados en este sistema de gestión. Las distintas mutualidades, ya sea una de las tres privadas o una pública, que tenemos en este país, que recuerden que tenemos 4, también dentro de sus programas que ellos realizan, también tienen distintos sistemas de gestión. Ya hay sistemas de gestión, por ejemplo, que están enfocados a las pymes, o sea, a empresas súper chiquititas, ya que uno piensa, pero si en esa empresa trabajan 2 o 3 personas, no es necesario hacer gestión. Estamos equivocados. Más que tengamos una persona trabajando, ¿para qué? Para que ésta esté expuesta a riesgo. Por lo tanto, ya al existir una exposición, debiese haber un control automáticamente, ¿ya? Para que también lo tomemos en cuenta. Ahora, siempre el control va a partir sobre qué? Sobre una planificación, ¿ya? Independiente de que incluso nuestra empresa sea tan pequeñita, quizás no tenemos que tener un sistema de gestión por lo pequeño que somos, pero sí tenemos que planificar ciertas actividades, ¿ya? Y nunca se olviden los requisitos legales y lo que es la identificación de peligro y evaluación de riesgo. Recordemos que los sistemas de gestión, para no olvidarnos de aquello, quizás pueden tener una estructura, pero el contenido, su extensión y el nivel de detalle, ¿de qué va a depender? Del tamaño de la organización, para tomarlo también en cuenta. Ahora, vamos a empezar con lo más básico para poder llegar al punto de la auditoría. Primero que todo, organización, ¿ya? Porque la auditoría se aplica en sí a una organización, es persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. Y acá nosotros muchas veces tenemos que pensar que las empresas quizás va a tener un objetivo que es la realización de un producto o un servicio, que es lo que se dedica a ella. Pero también un objetivo dentro de una organización implica hacer, por ejemplo, un control de riesgos, ¿ya? Cumplir con lo que me dice qué cosa, la normativa legal vigente, minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Cuando uno empieza a ver el tema de los objetivos, devolviéndonos al concepto de sistema de gestión, esto está prácticamente en su política.
Ahora, hay políticas de seguridad y salud ocupacional, hay políticas de calidad, políticas de medio ambiente, o también incluso una política de empresa en sí, ya, para poder también tomar esas diferencias. Bueno, y acá nota al pie, hace como quiénes pueden ser, por ejemplo, o a quiénes aplica el concepto organización. Y si ustedes se dan cuenta, trabajador independiente, una corporación, una firma, una institución o una organización benéfica, una parte o combinación de estas, y también la sociedad. O sea, muchas veces nosotros como sociedad también podemos tener, si nos agrupamos en ciertas estructuras, podemos también tener un sistema de gestión. Hay una norma que establece también los sistemas de gestión de desastres, ¿ya? Y hay organizaciones como ONEMI, por ejemplo, que están bajo un sistema de gestión para poder estructurar su trabajo, que eso es lo importante. Ahora, sistema de gestión, conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. O sea, cuando uno empieza a ver todos estos elementos que están acá, van a ser gran parte de las actividades o elementos para qué, para yo poder cumplir con mis objetivos, pero que estos están definidos en la política. Por eso que la política es siempre la base de un sistema de gestión. Ahora, sistema de gestión de seguridad y la salud en el trabajo, ¿ya? O también lo pueden conocer ustedes como sistema de gestión SST, seguridad y salud en el trabajo. Es un sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que la política es también, uno también lo puede considerar como una declaración de intenciones que tiene una organización con respecto a prevenir los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y el cumplimiento de la normativa legal vigente, ¿ya? Y también, por ejemplo, también realizar un control de los riesgos, ¿ya? De manera constante en el tiempo. A ver, los resultados previstos de un sistema de gestión de la seguridad en el trabajo son evitar daño y deterioro a la salud de los trabajadores y proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable. Política, intención de la dirección y de una organización como las expresa formalmente la alta dirección, ¿ya? Y muchas veces la política la redacta la alta dirección o la gerencia de una empresa. Ahora, no olvidarse de algo. Recuerden, cuando tenemos el procedimiento de consulta y participación, este también se aplica muchas veces cuando se hace consultas para poder modificar o actualizar una política y también para poder trabajar ciertos elementos de la planificación como el 4.3.1, como lo que es identificación de riesgo, de peligros, perdón, evaluación y control de riesgos. Ahora, política de seguridad sobre el trabajo, política de la SST, política para evitar los daños y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo de los trabajadores y para proporcionar uno o varios lugares de trabajo seguros y saludables, ¿ya? Siempre se hace referencia también al lugar de trabajo porque es el lugar o el ambiente físico donde el trabajador puede interactuar con distintos elementos, ¿ya? Tanto elementos asociados a lo que es su trabajo o a una condición de elemento de trabajo, como por ejemplo exposición a ruido o a polvo, que puede producir un daño en su salud, un deterioro en su salud, expresado en qué? En una enfermedad profesional. Ahora, es importante entender el concepto de organización, el concepto de sistema de gestión y el concepto de política, porque son los elementos a los cuales van a ya verse afecto, ya, una auditoría. Ahora, ¿qué vamos a entender nosotros por auditoría? ¿Qué es lo importante? Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y evaluar de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría, ¿ya? O sea, vamos a empezar a darnos cuenta que la auditoría quizá en un punto no es llegar y revisar y ver si cumple o no cumple, o cómo cumple, sino que también tiene que ser un proceso ordenado, un proceso sistemático. O sea, yo no puedo, por ejemplo, hacer un informe de auditoría si no he hecho la auditoría. Pero tampoco puedo hacer la auditoría si no he definido los criterios. Si no, por ejemplo, no he revisado los lugares donde voy a hacer la auditoría previamente, o quizás no he revisado si ya hubo una auditoría o un proceso ordenado de revisión previo. Por eso uno siempre tiene que ser ordenado y sistemático. Auditor, persona que lleva a cabo una auditoría, y auditado, organización que es auditada en su totalidad o por partes. Muchas veces cuando uno quiere hacer auditoría, de acá viene un tema a veces cuando uno empieza a trabajar con el enfoque en procesos. Y uno, por ejemplo, empieza a definir la organización en distintos tipos de áreas o distintos tipos de procesos.
Cuando yo, por ejemplo, quiero hacer auditorías internas, o sea, que la realizo yo como empresa, internamente, con mis mismos trabajadores, en mi misma organización, yo puedo definir, por ejemplo, que vamos a hacer una auditoría a un proceso operativo, al que hace un producto, o quizás también puedo hacer una auditoría a uno o al proceso de apoyo completo, ¿ya? ¿Y por qué es bueno también entenderlo así? Porque quizás si la empresa es muy grande, es imposible quizás poder hacer una auditoría en un periodo de tiempo a la totalidad. Si uno quiere, ¿qué puede hacer uno también perfectamente? Ir auditando las distintas partes de ella, ¿ya? Y cuando uno ya empieza a auditar cada una de las partes, ya uno va a empezar a hacer una auditoría a nivel global, al todo. Recuerden que el todo es la suma de las partes. Ahora, lo otro importante es como lo que uno empieza ya a estructurar y darle un marco de referencia al concepto de auditoría. Y para eso tenemos también el programa y el plan y el criterio. El programa, ¿qué es? Acuerdos por un conjunto de uno o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico, ¿ya? Por eso es que muchas veces uno quizás puede hacer una auditoría al control de riesgo en terreno. O uno también puede hacer una auditoría quizás al plan de capacitación que tiene una empresa. O uno quizás puede hacer una auditoría quizás a la implementación de los riesgos, por ejemplo, a nivel administrativo. O sea, la auditoría no va a ser necesariamente a un solo aspecto, sino que uno puede definir distintos o varios aspectos de lo que uno quiere revisar y contrastar con ciertos parámetros. Ahora, el alcance de la auditoría es extensión y límites de una auditoría. O sea, tú defines qué tanto de la organización vas a auditar, ¿ya? Y cuál va a ser el límite. Es como, por ejemplo, cuando uno dice o empieza, por ejemplo, a fabricar un procedimiento de trabajo en el cual uno le define el alcance. Quizás va a ser para una faena o para un periodo de tiempo, ¿ya? Es como lo similar a ello. Plan de auditoría, descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. O sea, yo en el fondo voy a decir cuáles van a ser mis actividades y cuál en el fondo va a ser el detalles. O sea, la auditoría en sí es un proceso. O sea, si lo llevamos, por ejemplo, a este concepto, la auditoría es un proceso en el cual los pasos para realizar la auditoría son las actividades y cada actividad va a tener una sucesión de tareas, ¿ya? O sea, esto aplica también a esto. Y hay que entenderlo así. Cuando uno empieza a ver el concepto de auditoría y lo empieza también a enmarcar o dejar bajo un sistema de gestión, uno también se va a dar cuenta de que vamos a tener que llegar a un punto de realizar también quizás alguna evaluación de riesgo para poder realizar la auditoría. Me explico. Persona que voy a realizar, por ejemplo, la implementación de un control en terreno. Vamos a tener que ser bien sinceros. La persona quizás pueda ir, observar de lejos, pero para estar en el lugar mismo va a tener que tomar distintas o varias medidas de control. Porque quizás, por ejemplo, si estamos trabajando en un lugar donde hay ruido o hay sílice, va a tener que ir a hacer la revisión al lugar de trabajo, pero él también tomando las distintas medidas de control. Por eso es importante también quizás realizar distintas evaluaciones de riesgo para las distintas actividades que tengan que realizarse, o tareas, mejor dicho, dentro de una auditoría. Ahora, el plan es lo que uno empieza también a generar para distintos elementos. Por ejemplo, un plan de capacitación, que en el fondo tú dices, mi plan de capacitación va a definir todas las actividades que yo voy a realizar para capacitar. También muchas veces uno establece quizás planes para el control de riesgo, o plan para la entrega de elementos de protección personal, o el plan asociado a lo que es elemento de protección personal, porque recuerden ustedes que por decreto Supremo 594, nosotros también debemos entregarle al trabajador su elemento de protección personal y también capacitarlo en el correcto uso y mantención del elemento de protección personal. Por lo tanto, el plan que uno pueda elaborar no solamente viene asociado a auditoría, sino que también puede ir asociado a distintos aspectos que nosotros querramos trabajar producto de dar un cumplimiento a los distintos requisitos legales que nos pueden aplicar. Ahora, criterio de la auditoría, conjunto de requisitos usados como referencia frente al cual se compara la evidencia objetiva, ¿ya? La evidencia objetiva, chicos, es como, por ejemplo, uno va a un lugar y pregunta, oye, necesito, por favor, tu registro de capacitación. Es que yo hago capacitaciones, pero no mantengo registro.
O sea, la persona capacita al personal, pero no toma una lista de asistencia, no ajusta, no adjunta, perdón, por ejemplo, el programa o los contenidos a capacitar. Entonces, la palabra, en ese aspecto, como no hay un respaldo en físico, es como que no se hubiese hecho. O sea, partir de la premisa de que se hizo o no se hizo, pero no teniendo un elemento, no existe. ¿Ya? Por eso la evidencia objetiva es lo tangible. ¿Ya? Y eso es lo importante poder tener. Ahora, la evidencia objetiva también hay que entenderlo como datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. La evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo o por otros medios, y la evidencia objetiva con fin de auditoría generalmente se compone de registros, declaraciones de hecho u otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y verificables. O sea, por ejemplo, ¿tiene usted un listado con los accidentes ocurridos? Sí, acá está. Ya, necesito por favor que me entregue la investigación de accidente del accidente número 3. Ah, es que lo hicimos, pero no la tengo escrita. No lo hiciste. O sea, tú tienes un listado con los accidentes, pero tú no tienes el medio de prueba para demostrar que tú realizaste la investigación del accidente. Recuerden, chicos, nosotros tenemos que investigar todo accidente del trabajo que ocurra. Ya recuerden que tenemos la obligación legal de determinar cuáles fueron las causas. Y las causas siempre van a ser tanto los actos como las condiciones. Recuerden que investigación de accidentes es la última unidad que corresponde a la unidad 4 de esta asignatura. Ahora, siempre uno dice eso, objetiva, porque tú tienes que tener algo para poder revisar si está hecho y también si esto cumple con lo que debe existir o debe tener. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a partir que el decir que está, pero no hay algo que lo demuestre, no es válido para nosotros. Ahora, evidencia de auditoría, registros, declaraciones de hecho o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. Un poco más abajo vamos a ver cuáles son los criterios de auditoría, para poder también tomarlo un poco más claro. Hay auditoría, resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría. ¿Ya? Por lo general, cuando uno empieza a establecer auditoría, lo que uno revisa primero, por ejemplo, con una empresa, si por ejemplo vamos enfocando directamente en lo que es al plan de capacitación, uno que dice, por favor, entrégame el plan de capacitación. ¿Ya? Y uno dice y ve ahí, están definidos para el mes de enero tantas capacitaciones, que todos los meses, y van a ser ciertos temas. Entonces, cuando uno, por ejemplo, pide ver la planificación y para marzo son 2 capacitaciones, uno va a pedir, entrégame el registro de capacitación de marzo, que deben ser 2. ¿Ya? Y cuando uno ve que existen, están los dos, lo planificado está real, está con el documento hecho. Ah, ok, se realizó la capacitación definida para el mes de marzo. Eso es un resultado de la evaluación. En el fondo tú contrastaste algo. Lo que decía, hay una evidencia y como la evidencia corresponde a lo que se planificó o a una actividad definida dentro de la planificación, existe. ¿Ya? Es más o menos para entenderlo así. Ahora, los hallazgos de auditoría indican conformidad o no conformidad, que eso también vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Los hallazgos de la auditoría pueden conducir a la identificación de riesgos, oportunidades para la mejora o el registro de buenas prácticas. ¿Ya? Y acá tenemos este concepto, identificación de riesgos. ¿Ya? O sea, yo también quizás con la misma auditoría puedo identificar riesgo asociado al trabajo o quizás riesgo asociado, por ejemplo, a un proceso. ¿Ya? En inglés, por ejemplo, ¿ya? Lo que pasa es que recuerden que estas distintas normas tienen también distintas versiones asociadas a distintos idiomas. O sea, la estructura es la misma, ¿ya? Pero con la diferencia que cambia el idioma. Si los criterios de auditoría se seleccionan de entre los requisitos legales y requisitos reglamentarios, el hallazgo de la auditoría se denomina cumplimiento o no cumplimiento. O sea, si por ejemplo yo estoy solicitando los registros de entrega de elementos de protección personal, de entrega de PP, ¿ya? Y si estos no están o no existen, porque, ojo, es muy normal que muchas veces las empresas den los EPP, casco, lentes, guantes, ¿ya? Pero lo entregan y no lo anotan, ¿ya? Pero tú ves a la gente con sus cosas puestas, pero no está un registro de entrega, ¿ya? Y eso, ojo con eso.
¿ya? Siempre hay que realizar ese ejercicio. ¿Ya? Pero independiente de que tú no tengas el registro de entrega y lo entregues, no está esa evidencia que existe ese documento firmado por el trabajador. Por lo tanto, si no está, tenemos un no cumplimiento, porque tú no estás cumpliendo con un requisito legal, pero que tú dónde lo detectaste, cuando tú ya empiezas a ver los hallazgos de la auditoría o el resultado de la evaluación que tú hiciste, ¿bien? Para poder entenderlo más o menos así. Ahora, conclusión de la auditoría, resultado de una auditoría tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la misma. Ahora, conformidad es cumplimiento de un requisito y no conformidad es un incumplimiento de un requisito. O sea, si por ejemplo te dicen que tú tienes que tener una identificación de peligro y evaluación de riesgos y no lo tienes, ya porque dentro de la evaluación se determinó que eso no existía, ahí nosotros estamos teniendo una no conformidad. O sea, estamos teniendo un incumplimiento de un requisito. ¿Ya? Para poder entenderlo así. Ahora, lo importante cuando empezamos a detectar no conformidades son las famosas acciones correctivas. O sea, la auditoría quizás, por ejemplo, arrojó de que no existen procedimientos de trabajo. Por lo tanto, una acción correctiva sería generar procedimientos de trabajo. Por eso es que la auditoría es muy importante entenderla, porque me va a empezar a dar luces o a arrojar ciertos contenidos de lo que yo debo hacer, ¿para qué? Para poder generar distintas acciones para poder corregir. ¿Ya? Eso es lo importante del proceso de auditoría. Ahora, acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y evitar que vuelva a ocurrir. ¿Ya? Ahora, ojo, causa. Y las causas también nosotros podemos definirlas como los famosos actos y también las condiciones. Acto inseguro y condición insegura, ¿ya? O también recuerden que los actos inseguros son distintos de los actos y condiciones subestándar. Hay diferencias con eso, ¿ya? Pero cuando uno mejor hablemos de causa, hablemos de los actos y condiciones subestándar, ¿ya? Porque quizá la causa puede ser un problema en la organización o un problema también asociado a un componente de los trabajadores. ¿Ya? Y mejora continua es actividad recurrente para mejorar el desempeño. Y acá también nos empieza a aparecer otro concepto, el concepto de desempeño. El desempeño, que está un poquito más abajo, ¿ya? Yo lo tomo como resultado medible. O sea, es lo que yo puedo medir realmente de lo que hice. O sea, si por ejemplo, yo como experto en prevención me propongo realizar 10 actividades, ya, independiente que sean charlas, capacitaciones, lo que sea, y de las 10 hice 8, mi desempeño de un 80%. O sea, no hice el 100% o no realicé el total o el global de actividades definidas. ¿Ya? Eso también es un tema. Objetivo es un resultado a lograr. ¿Ya? Siempre hay una confusión con objetivo y meta. ¿Ya? El objetivo es la idea, lo que yo quiero o lo que yo espero hacer. Y la meta es la cuantificación numérica de cuánto tú lograste del objetivo. O sea, volviendo al mismo ejemplo anterior. Si yo, por ejemplo, definí 10 actividades y de las 10 actividades, ese es mi objetivo a lograr, yo hice 8, ahí mi meta es de un 80%. Es la cuantificación numérica de cuánto logré hacer de lo definido. Ahora, objetivo de la seguridad sobre el trabajo, objetivo establecido por la organización para lograr resultados específicos, coherente con la política. O sea, si yo, por ejemplo, en la política defino que voy a hacer un control de riesgo y cumplir con la normativa legal vigente, los objetivos tienen que ser todo las actividades que yo voy a proponer o las ideas como haya llevado como actividad para luego llevar una planificación. ¿Ya? O sea, la política define ciertos lineamientos, los objetivos va a definir ya como las actividades a hacer para dar cumplimiento a la política y luego los planes y programas que me van a ayudar a poder realizar aquello. Requisito, necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Requisitos legales y otros requisitos establecidos por la ley que son aplicar a la organización, obligaciones jurídicamente vinculantes a la organización y requisitos de la organización suscribe. O sea, yo tengo una ley, decreto 40, artículo 21, artículo 22, estoy obligado a tomarlas en cuenta. Estoy obligado, no me puedo desentender de aquello, porque tengo una obligación legal. Pero muchas veces las mismas empresas quizás pueden
acordar distintos elementos, como por ejemplo acordar una APL, un acuerdo de producción limpia. Quizás eso no es obligatorio, pero sí la organización se puede suscribir de manera voluntaria. Eficacia, grado en el que se realizan las actividades planificadas y se ven los resultados planificados. La eficacia no es lo mismo que la eficiencia. La eficacia es lograr cosas, ¿ya? Es como desarrollar los objetivos que tú planteaste. Y la eficacia, perdón, y la eficiencia es que tú optimizas el uso de recursos, ¿ya? O sea, el recurso, recuerden que va a ser siempre económico, humano e infraestructura. Esos tres. Ahora, competencia, capacidad para aplicar conocimiento y habilidades con el fin de lograr resultados previstos, ¿ya? Y eso es lo importante, el concepto de competencia. La competencia también uno lo puede entender como el haber que un estudiante va a desarrollar o el conocimiento que el estudiante va a desarrollar dentro de sus estudios para cuando sea el mundo laboral, él los pueda aplicar, ¿ya? Ahora, información documentada, información que una organización tiene que controlar y mantener y en medio que la contiene. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta de que no solamente podemos tener información en estado físico, como impreso en papel, sino que uno también tiene que tener digitalizado. ¿Ya? O sea, uno siempre recomienda que los distintos registros de actividades uno los tenga en físico y en digital. O sea, hay que definir una instancia en la que uno puede tomar ese documento y escanearlo. Ahora, procesos, conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman en tareas áreas, desempeño, que para nosotros va a ser un resultado medible, ¿ya? Y desempeño de la seguridad en el trabajo o desempeño de la SST, desempeño relacionado con la eficacia de la prevención de los daños y deterioro de la salud para los trabajadores y la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables, ¿ya? Para poder también entenderlo así. Ahora, estos chiquillos son los conceptos básicos asociados a lo que es en auditoría, ya, por favor, para que lo empiecen a manejar, lo empiecen a estudiar, ya, porque es parte del vocabulario básico que nosotros debemos manejar. No lo tomen solamente como para lo que es auditoría, ya, sino que también empiecen a tomarlo cuando uno quiere empezar a aplicar o empezar a hacer gestión, ya que eso es lo otro importante, para entenderlo. Ahora, auditoría, por lo general siempre existe una auditoría interna, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la auditoría interna? Primero, debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la seguridad sobre el trabajo es conforme con. O sea, yo no saco nada con implementar un sistema de gestión, no saco nada con implementar quizás un plan de trabajo o alguna otra actividad, si yo no lo voy monitoreando en el tiempo para ver cómo este está funcionando, ¿ya? ¿Para qué? Para ir haciendo correcciones en el camino y ir subsanándolas, ¿ya? Hay que entender algo, muchas veces las empresas planifican muchas actividades y no toman en cuenta varios parámetros o varios factores, ¿ya? Y eso es importante tomarlo en cuenta, ¿ya? A la hora de cuando uno planifica actividades tiene que ser también como bien realista en decir si realmente contamos con toda la infraestructura o con todas las condiciones para hacer todo planificado, ¿ya? Por eso uno siempre estipula ir planificando una cantidad y a medida que uno va viendo que va funcionando y se van dando las condiciones, ir aumentando el nivel de complejidad, ¿ya? Siempre y cuando pueda la organización poder trabajar o mantener aquello. Ahora, primero que todo, tiene que definir intervalos planificados, ¿ya? Para ver ese sistema, la información acerca del sistema de gestión es conforme con qué cosa, con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión, ya, requisito de la norma o de una norma de un sistema de gestión en específico, ya, y si se implementa y manifiesta eficazmente. Una cosa es diseñar un sistema de gestión y otra cosa distinta es implementarlo, ¿ya? Por eso que ahí uno llama a cuando uno diseña y va a llevar a implementar, darse cuenta si realmente se puede implementar como uno lo diseñó, aunque parezca un juego de palabras, ¿ya? Pero hay que ser bien concreto en aquello. Ahora, la organización debe planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditorías que incluyan la frecuencia, los métodos y las responsabilidades, ¿ya? Ahora, la consulta, los requisitos de planificación y elaboración de informes que debe tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas. O sea, yo no voy a llegar a hacer una auditoría inicial si ya anteriormente ya se hizo una auditoría.
Eso hay que entenderlo así. O sea, uno tiene que ir revisando también elementos previos. A ver, cambios significativos que tienen impacto en la organización, ya, evaluación del desempeño y resultado de la mejora. Hay ciertos elementos que pueden tener cambios significativos o un cambio que puede tener un impacto en la organización, como por ejemplo la ocurrencia de un accidente fatal o grave. Uno, dos, cambio o modificación en cuerpos legales. ¿Ya? Eso también es importante también poder tomarlo en cuenta. Ahora, riesgos para la seguridad en el trabajo significativo, los riesgos y las oportunidades para la seguridad en el trabajo. ¿Ya? Nosotros estamos viendo ya el tema en taller 2, en lo que era evaluación cuantitativa, ¿ya? Para seguridad, estamos viendo el tema de la evaluación de riesgo, ¿ya? De hecho, eso va a ser parte de la segunda evaluación del taller 2. Lo que sí tenemos que darnos cuenta de una cosa, cuando veamos la unidad 4, lo que son las matrices de riesgo, ahí vamos a empezar a trabajar con un concepto, que son los riesgos significativos, ¿ya? O sea, cuando uno habla de riesgo significativo, en el fondo es ver la evaluación de riesgo y ver cuáles son los riesgos que tienen valores altos. O riesgos también que pueden ocasionar una consecuencia como un accidente fatal o un accidente grave. ¿Ya? Eso es el concepto de riesgo significativo que debemos tener. Definir el criterio de auditoría y el alcance para cada auditoría, seleccionar los auditores competentes y llevar a cabo auditorías, ¿ya? Y asegurarse de que los resultados de auditoría se informan a la dirección pertinente, ¿ya? No es llegar a hacer auditoría, por lo general uno tiene que tener un programa de capacitación y entrenamiento para todo el personal que realiza auditorías. Eso en primera instancia. Ya, o sea, uno cuando va a implementar un sistema de gestión, uno también debe capacitar a todo el personal, a todo el personal a cargo, ¿ya? Por si acaso, para poder también tomarlo en cuenta. Y lo otro, resultado de la auditoría. ¿Ya? Una cosa es entregarlo, el resultado de la auditoría, a la dirección pertinente. Es un tema. Pero nosotros también tenemos que tener un manejo ético de la información. O sea, si uno empieza a detectar ciertos elementos dentro de una auditoría, eso no tiene que informarse a gente que no corresponda. ¿Ya? Por si acaso, también para poder tomarlo en cuenta. O sea, hay también un tema ético asociado a aquello. Asegurarse de que se informa a los hallazgos de auditoría, pertinentes a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, ya tomar acciones apropiadas para tratar las no conformidades y mejorar de manera continua su desempeño, y conservar la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las mismas auditorías. Ya, recuerden que tenemos un programa, y el programa bajo una planificación, ya, y desea hacer la auditoría, y uno de los resultados de la auditoría es el informe de auditoría, para poder entenderlo así. Y le insisto, el tema del manejo de información hay que tener todo el cuidado de cómo ésta se maneja. ¿Ya? O sea, no compartirlo con personas que no debiese tener a cargo de ello. La información, chiquillos, hay que entenderlo también que es un pilar, a ver, más que un pilar, la información de que muchas veces uno genera una auditoría, empiezan también a generar o a mostrar informaciones de elementos clave o estratégicos de una empresa. ¿Ya? Por eso también hay que tener ese cuidado en cómo ésta se maneja, por lo mismo. Ya. Ahora, lo otro importante, chiquillos, son los famosos criterios de auditoría, ¿ya? Porque no, en el fondo no es como que yo voy a hacer una auditoría por hacerla, sino que también debo definir criterios para este tema de auditoría. Una auditoría puede realizarse con relación a una serie de criterios de auditoría de manera separada o combinada, incluyendo, pero sin limitarse a requisitos definidos en una norma del sistema de gestión. O sea, si por ejemplo quiero auditar un sistema de gestión y vamos a revisar, por ejemplo, vamos a auditar cómo hace la identificación de peligro y evaluación de riesgo. Quizás, por ejemplo, vamos a auditar si existe un procedimiento para hacer ese ejercicio, si está, por ejemplo, desarrollado un procedimiento de participación y consulta, que esto se hace con todos los trabajadores, entre otros elementos. ¿Ya? Política y requisitos específicos por la parte interesada, requisitos legales y reglamentarios, uno más procesos de sistema de gestión definidos por la organización o por otras partes. Acá siempre se definen, por ejemplo, los procedimientos de participación y consulta, tanto internos como con la comunidad. ¿Ya? Que la comunidad también puede tener acceso a preguntar ciertas cosas. ¿Ya? Y la misma empresa tenga o defina un ¿cómo se llama? Un plan para poder trabajar dicho elemento, ¿ya?
Ahora, siempre se van, dentro de mi experiencia, cuando uno hace o te realiza una auditoría, esto es uno de los elementos principales que te hacen a ti, que te revisan. Es uno de los elementos principales, ¿ya? Uno más procesos, sistemas de gestión definidos por el resto de otras partes, ya como yo lo explicaba recién. Pero estos chiquillos, siempre tómenlo en cuenta, ¿ya? La misma norma o los distintos sistemas de gestión, cuando hablan de requisitos legales, te lo dicen amplio, requisitos legales. Es como en el caso chileno, cuando habla de que el empleado debe implementar todas las medidas de control. No te defines cuáles medidas de control. Y esto mismo, no te define qué requisitos legales, ¿ya? ¿Por qué razón motivo? Porque ambos van a ser distintos en cada caso, para cada empresa, pero también ambos pueden ser distintos en los distintos países, ¿ya? O sea, la norma se plantea a modo general, pero también esta se puede aplicar, por ejemplo, acá en Chile, como se puede aplicar en Ecuador, en Perú o en Estados Unidos, ¿ya? Hay distintos países que van a tener también distintos elementos similares al nuestro, pero también diferentes. Por lo tanto, esto debe considerarse país a país. Ahora, los planes de sistemas de gestión relacionados con la provisión de salida específica de un sistema de gestión, por ejemplo, el plan de calidad o el plan de proyecto, ¿ya? También uno puede hacer, por ejemplo, el plan de control de riesgos, que es lo que a nosotros nos preocupa de manera directa. Ahora, el tipo de auditoría, tenemos auditoría interna que es de primera parte, la de segunda parte que es por un externa a la empresa, ¿ya? O una parte interesada, y la auditoría de tercera parte que es de certificación o acreditación, ¿ya? La tercera parte es cuando ya tengo una norma y quiero volver a certificar la misma norma, ¿ya? Ojo, y acá, por ejemplo, tenemos también una auditoría legal, reglamentaria o similar. Es cuando, por ejemplo, quizás un ente del Estado va a hacer una auditoría, pero enfocada, por ejemplo, al control de riesgos. Ya, tiene ese enfoque. Lo que es el concepto de mejora, ya, mejora quizás no está dentro de lo que es el proceso de auditoría en sí, ¿ya? Pero hay que entenderlo de la siguiente perspectiva. Incidente no conformidad y acción correctiva, ¿ya? Porque en la práctica, la acción correctiva, uno la aplica a estos dos elementos, a un incidente que ocurre y una no conformidad. Recuerden que dentro de nuestro vocablo o dentro de lo que es la parte legal, existe la definición de accidente del trabajo, pero no así la definición de incidente, ¿ya? Y eso hay que entenderlo. Ahora, muchas veces el concepto de incidente sí está, pero del vocablo o del vocabulario de un sistema de gestión. Ahora, pueden existir procesos separados para la investigación de incidentes y la no conformidad que depende de los requisitos de la organización. Ya, o sea, yo como empresa puedo definir un procedimiento para hacer investigación de accidentes, sí, pero también puedo hacer, por ejemplo, un procedimiento para investigar un incidente, ¿ya? O un casi casi. Recuerden, chiquillos, que si empezamos a revisar un poco la bibliografía, nos aparece Frank Beer, que es el padre de la prevención de riesgo moderna, y él tiene una pirámide de Frank Beer, que la pirámide tiene la base que son los incidentes, que cada cierto incidente que ocurra, va a ocurrir un accidente, y de esos tantos accidentes vamos a tener un desenlace, una consecuencia fatal. Por eso que uno siempre trabaja en la base de los incidentes para poder hacer también control operacional. O sea, no solamente enfocarnos en prevenir accidentes, sino que cuando empiezan a ocurrir incidentes, investigamos las causas y esas causas también las empezamos a controlar. Ahora, lo importante siempre es trabajar los incidentes y las no conformidades, ¿ya? Por ejemplo, incidentes, eventos cuasi accidentes relacionados con el trabajo, o un casi casi, por ejemplo, ¿ya? Y también las no conformidades, como por ejemplo, equipo de protección que no funciona adecuadamente, no aplicar requisitos legales, como por ejemplo que un trabajador vaya a hacer su trabajo sin la difusión, por ejemplo, de los procedimientos de trabajo, que es un tema bien importante, ¿ya? O procedimientos prescritos que no se siguen, por ejemplo, que un trabajador tenga procedimiento, pero no lo utiliza. ¿Ya? Por eso es importante también poder tenerlo de esa perspectiva. Bueno, acciones correctivas, ¿ya? Según indica las prioridades de los controles, eliminación de peligros, sustitución, ¿ya? Recuerden que cuando uno habla de eliminación y sustitución, son los dos elementos base de la pirámide de control de riesgos. Ya recuerden que nosotros trabajamos en el caso chileno con ingeniería y administración de IPP, pero cuando yo la veo en su globalidad, tiene dos elementos en la base, ¿ya? Lo otro importante es el análisis de causa raíz. Ya hace referencia a la práctica de explorar todos los posibles factores asociados con un incidente. Ya. Análisis de causa raíz
es con lo que uno empieza como, por ejemplo, a analizar las causas de ocurrencia de un accidente, ¿ya? Y la causa raíz también hay que entenderlo como la causa básica o la causa basal que explica la ocurrencia de un accidente, ¿ya? Ahora, ¿existen metodologías específicas para determinar causa raíz? Sí, existen, pero por extensión del curso vamos a ver si les puedo explicar una más adelante, o el próximo semestre, ¿ya? Hay una que me gusta mucho, que te determina la causa ya cuando ocurre un accidente. Por ejemplo, no se utilizó un procedimiento de trabajo. Hay una metodología de investigación de accidentes que te determina la causa de por qué el trabajador no utilizó el procedimiento, pero también por qué la organización permitió que eso ocurriera. ¿Ya? Para poder tomar también de esa perspectiva. Ya, determina la causa de un incidente o una conformidad, la organización debería utilizar métodos apropiados a la naturaleza del incidente o a la conformidad que se analiza. ¿Ya? Este análisis puede indicar múltiples fallos del sistema, incluyendo factores relacionados con la comunicación, competencia, la fatiga del equipo o los procedimientos. ¿Ya? El análisis de causa raíz deberá centrarse en la prevención y no la culpabilidad o castigo. O sea, cuando veamos la unidad de investigación de accidentes, disculpe que sea más con este concepto, pero es que tiene muchas implicancias. Muchas veces los trabajadores y les va a pasar que no son muy dados o muy llanos a decir que le ocurrió un accidente. ¿Ya? Muchas veces no les gusta eso, no les gusta decirlo o explicar que ocurrió algo, ¿ya? Y eso viene por un tema también cultural, ¿ya? Eso vamos a abordar un poquito más adelante. Ahora, siempre hay que centrarse en la prevención. Bueno, ocurre un accidente y uno corrige eso, una acción correctiva, ¿ya? Pero siempre cuando uno empieza a visualizar ciertos elementos, hay que centrarse en prevenir antes que ocurra. Cuando la prevención falla, ocurre un accidente, ¿ya? Lo ideal es que la prevención no falle completa, o si falla una parte para que la consecuencia de un accidente sea la más baja posible. El otro punto importante también es la mejora continua, ¿ya? Que cuando uno va mejorando, cuando uno de día me revela que algo se está haciendo mal y eso después se corrige, eso viene a ser el concepto de mejora continua. Ahora, chicos, vamos a empezar a visualizar la estructura de auditoría tipo, ya que es lo que vamos a empezar a trabajar la próxima semana. Tenemos un inicio de auditoría, preparación de la actividad de auditoría, realización de auditoría, preparación y distribución de informe de auditoría y lo que es la finalización de la auditoría. O sea, para poder llegar a este paso terminar, que es el punto 6, tenemos que realizar todos los pasos hacia atrás, ¿ya? Para poder también tomar eso. Chicos, hasta este punto no sé si tienen ustedes alguna duda o consulta respecto a lo que estamos viendo. No, o sea, profe, igual yo encuentro, disculpe, que igual es materia como súper densa, o sea, hay que poner un poco más de estudio igual para entender los conceptos, todo, y ahí tratar de englobar una idea, pero Sí, es complejo. sí. Bien, chiquillos, voy a terminar de grabar un poquito para conversar un temita.